derechos humanos de cuarta generación y las tecnologías de la información y la comunicación, en derechos fundamentales a debate del año 2020, Industria 4.0, los derechos de libertad y consentimiento del año 2020, aproximaciones en la inteligencia artificial y oportunidades de la protección de datos personales en el derecho mexicano, de la revista Praxis número 32 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el año 2022, reflexión sobre aspectos éticos y legales de robots de guerra, progreso o decadencia humana, revista de ciencia en la legislación del año 2022. Y voy a parar acá, creo que todos lo ven, es una persona muy joven y es increíble que tenga ya a esta altura semejante currículum. Te dejo con mis colegas argentinos, querido amigo Rodolfo, y espero verte pronto. Muchísimas gracias, apreciado don Guillermo, mi querida amiga jurista Silvina, por tan generosa invitación que se me hace el día de hoy y desde luego, bueno, representando a mi querido país México y que nos hermana muchos acontecimientos históricos, tanto a la República de Argentina como a la República Mexicana, y el día de hoy hablar un tema tan importante, no solamente para la comunidad jurídica, sino para el grueso de la sociedad, para mí es invaluable la inteligencia artificial en esa relación virtuosa para la tutela de los derechos humanos y evidentemente en los casos concretos los derechos fundamentales, a raíz de que dichas figuras estén reconocidas debidamente en nuestras cartas magnas. Vamos a compartir en esta ocasión algunas cuantas reflexiones que deseo desde ya sean, además de interesantes, útiles, y eso al final ustedes me lo darán a conocer. Deseo sea lo segundo. Vamos a compartir en este momento la pantalla y vamos a hacer la precisión de este gran objeto de estudio que nos corresponde el día de hoy, agradeciendo a todos los organizadores que me han pues dado la oportunidad para estar el día de hoy con ustedes. La inteligencia artificial desde la perspectiva de los derechos humanos. Voy a comenzar con esta reflexión de parte de Claudia Anderson, que bien decía que si crees que la tecnología resolverá tus problemas, ni comprendes la tecnología, ni comprendes tus problemas. Las personas piensan extrañamente que la tecnología es como una varita mágica. Es más, voy a hacer una referencia popular hollywoodense, es como si fuera Mary Poppins, ¿no? Que llega con su paraguas y piensas que todas las cosas se van a solucionar, pero realmente estamos en un gran error. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que comprender cómo funciona dicha tecnología para entonces, con su aplicación, tras haber hecho todo un diagnóstico y todo implica una radiografía al entorno donde queramos que se actualice, que se transforme, pues solamente de esa manera es como vamos a obtener resultados con la incorporación de computadoras, con la incorporación de esos aditamentos, y desde luego, pues de esa manera nos sirve a todos el replantear nuestras estrategias a partir del reconocimiento adecuado de la tecnología. Vamos a, en este momento, a priorizar uno de los importantes conceptos del día de hoy. ¿Qué es el algoritmo? El algoritmo es la parte angular que capitaliza los datos. Y desde ya le digo al gentil auditorio, los datos pues deben de ser reconocidos como ese bien jurídico a tutelar y a conocer debidamente, ya que el algoritmo ayuda a potencializar esto y a generar, dicho sea de paso, estructura de una inteligencia artificial que nos ayuda a hacer ciertos casos concretos. Pero bueno, veamos la conceptualización jurídica, porque estamos entre distintas y es importante definirlo en este momento. La Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno del 4 de noviembre del año 2018 ya nos indica en su glosario la definición del algoritmo como esa secuencia finita de reglas formales, operaciones e instrucciones lógicas que permiten obtener un resultado de la entrada inicial de información. Y esa secuencia puede ser parte de un proceso de ejecución automatizado y aprovechar modelos diseñados a través del aprendizaje automático. A ver, vamos a decirlo en lenguaje mucho más amigable. Es esa secuencia finita de pasos que nos permite realizar una tarea particular. Es eso.
Y realmente a través de esa indicación es como podemos poner un ejemplo coloquial. Ese ejemplo coloquial puede ser, por ejemplo, que puedan ver cómo preparamos un café por las mañanas. Un café por mañanas lleva una secuencia de pasos para que entonces tengamos algo delicioso que tomar para estar con la mejor de las actitudes día tras día. Discúlpeme, por alguna extraña razón se apagó mi cámara y quiero pensar que es por mi señal de internet. Ahí han de excusar tal vez lo que son las tecnologías y el internet, como no tienen palabra de honor, pues no quieren que me vea. Pero bueno, a ver si ya luego me veo. Pero mientras tanto, No te entonces ves, ya pero se queda, escucha queda la perfecto. conceptualización. Sí, no te ves, pero Muchas se gracias, escucha señor. muy bien. Muchas gracias, mi querida Silvia. A ver si ahorita la misma red de internet me permite aparecer, ¿no? Pero mientras tanto, estamos viendo esta definición de un documento serio de parte de la Unión Europea, o sea, de paso, que hoy en día está haciendo un planteamiento bastante interesante de tener un reglamento de inteligencia artificial. Bueno, tenemos diferentes tipos de algoritmos. Entonces, encontramos, por ejemplo, algoritmos recursivos, encontramos algoritmos de división y de conquista, encontramos algoritmos de fuerza bruta y, por ejemplo, a través de un algoritmo recursivo vemos aquel valor diferente como un parámetro de entrada, es decir, obtenemos esa indicación de que se vean de manera virtuosa, de manera circular, qué cuestiones son las que debe priorizar un sistema en relación de una búsqueda de un documento, por ejemplo, la gestión de algunas estadísticas que nos sirvan a la valoración de un caso concreto, etcétera. Bueno, y aquí ya lo estoy haciendo con connotaciones legales, evidentemente. Un algoritmo de división y conquista que hace que esa resolución de esa tarea sea a través de subproblemas más pequeños del mismo tipo y que permita entonces con una combinación interesante de variables, pues tener una solución final a un problema específico. Y finalmente tenemos ese algoritmo de fuerza bruta, en donde se busca ciegamente todas las soluciones posibles, ¿no? Es decir, no es ortodoxo el procedimiento, pero bueno, al final lo que se pretende es que pueda tenerse esa resolución de una tarea en lo particular. ¿Cómo podemos ver todo esto a través de algo mucho más familiar y que utilizamos todos los días? Bueno, hago aquí las referencias de Google, de Facebook, en donde, por ejemplo, a través de PageRank de Google, vemos ese conjunto de algoritmos desarrollados por este gran buscador que prácticamente todo Occidente utiliza, que es utilizado para puntuar las páginas web, en donde vemos la frecuencia de actualización, la calidad y la cantidad de contenidos, las visitas totales de una página y también la comodidad y la velocidad de navegación. Todo eso tras el estudio que hace un algoritmo. Un algoritmo que, como ustedes pudieron apreciar, puede ser recursivo, puede ser de fuerza bruta, puede ser de división y de conquista. Bueno, eso es en cuanto a Google. En cuanto a Facebook, tiene un algoritmo concreto, por ejemplo, intitulado AceRun. A través de ese algoritmo se le indica al usuario, de acuerdo a su actividad, qué contenido podría ser más adecuado a él, por afinidad, por relevancia de contenido, por el tipo de publicación. Y aquí viene un gran paréntesis y un gran recordatorio con ese paréntesis, que es lo que ya ilustraba hace algunos pocos años el documental dado a conocer por Netflix, El dilema de las redes sociales. No sé si algunos de ustedes llegaron a ver ese documental. Bueno, precisamente ahí se hacía alusión a cómo las redes sociales, a través de esa discrecionalidad de uso de algoritmos, ocasionaban conflictos bélicos en el Medio Oriente, de tal manera que ellos restringieran el uso de esas aplicaciones y el favorecimiento de emprendimientos locales. ¿Por qué? Porque estaban viendo una invasión tecnológica de una potencia del mundo como Estados Unidos de Norteamérica en sus jurisdicciones y decían, esto no puede ser. Tú vienes con una bandera de la paz, que es la innovación supuestamente a través de una Big Tech, y me estás engañando. Bueno, entonces aquí cierro ese pequeño paréntesis para dimensionar entonces la operación de dichos algoritmos con diferentes etiquetas, pero que se ven en la cotidianidad a través de estas grandes redes sociales digitales o motores de búsqueda. Y finalmente tenemos algo más para el sector privado, más a puerta cerrada, que es el algoritmo round robin, que es para ciertas operaciones ¿qué se podría decir? De ciertos corporativos
cognitivos y demás que permiten tener una ejecución de procesos, es decir, cuestiones mucho más básicas que podría, pues hoy por hoy dejar desempleados a más que a una persona, ¿no? En la analítica, por ejemplo, de cuestiones que pasan en una plataforma digital, por ejemplo, ¿no? En este momento hay una importante pregunta que les planteo. ¿El aprendizaje profundo es más peligroso que el simple aprendizaje automático? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, ya les estoy dando la respuesta, pero tampoco no sean así. A ver, vamos a dilucidar un poquito y vamos a pensar, ¿es más peligroso? O sea, pero fíjense bien cómo lo estoy planteando. Pongo entre comillas el peligroso, porque no necesariamente debe de serlo. La tecnología no es consciente y no es maligna, el ser humano la genera y es una herramienta, no debe de ser como un sustituto del ser humano, pero malamente se han hecho planteamientos de esa naturaleza recientemente. Entonces, la respuesta que yo doy ante esa premisa es que si el sistema autónomo para establecer las relaciones de conexión entre los datos y ofrecer una pauta sobre lo que el individuo va a hacer en el futuro, pues las posibilidades son enormes. Claramente, el simple aprendizaje automático queda en segundo plano cuando hablamos del aprendizaje profundo y cuando hablamos de la optimización de procesos. ¿Por qué? Porque va más allá. O sea, estamos hablando en este momento de un entrenamiento de un sistema experto, veámoslo de esa forma, de un sistema experto. Voy a hacer un ejemplo. Prometea, de un sistema experto jurídico, el cual no necesariamente necesita la asistencia ya para su entrenamiento posterior de un ser humano que esté 24/7 detrás del sistema. O sea, para que podamos poner de una manera mucho más cercana lo que significa el aprendizaje profundo. Bueno, con ello entonces ya es importante hacer esta piedra angular de la inteligencia artificial. A ver, cuando hablamos de la inteligencia artificial, evidentemente tenemos que hacer referencia a este personaje que fundó, por cierto, el laboratorio del MIT de inteligencia artificial, John McCarthy, que reflexionaba esto. Yo estoy haciendo un parafraseo diferente, pero básicamente es la misma conceptualización primaria, que es el desarrollo de métodos y algoritmos que permitan comportarse a las computadoras de modo inteligente. Y permítanme decirles que en la actualidad, pues tras la pandemia ya se daban una inundación de cursos de inteligencia artificial y decía un buen amigo mío que no es cualquier persona, por cierto, el padre del derecho informático en México, el doctor Julio Telles Valdés, pues que a veces muchos denostando pues a lo que es el valor del derecho de las tecnologías, diciendo, no, la inteligencia artificial, y a veces, y duele decirlo, ¿no? A veces esas personas ni inteligencia tenían, ¿no? Haciendo fraude, extorsión, bueno. Entonces, vemos esa magnitud, esa definición más allá de decir, bueno, eso ya había, ¿no? Y por consecuencia, algo mucho más robusto. Y es eso que enuncio con letras amarillas. Los procesos que se llevan a cabo en el cerebro, que pueden ser analizados a un nivel de abstracción dado como procesos computacionales de algún tipo. Fíjense la importancia de esto. Estamos hablando no solamente de lo convencional, es decir, una persona que tiene tecnología y que está viendo los procesos automatizados o con aprendizaje profundo, ChatGPT, de OpenAI, no. Estamos viendo incluso esos casos que hoy se vislumbran en la Suprema Corte chilena de la defensa de los derechos de la privacidad mental. Y precisamente con ese punto que les acabo de enunciar, voy a directamente a profundizarles ese tema tan interesante. Permítanme un momento y voy a ver si después ya puedo verme otra vez. Digo, no, tampoco es que sea narcisista, ¿eh? O sea, pero pues para que también me vean. Bueno, a ver, vamos a ver directamente esto. Justamente hoy el tema va más allá con esa segunda conceptualización que te pongo de la inteligencia artificial, los neuroderechos, los nuevos derechos humanos. Fíjense bien, derecho a la identidad digital personal, derecho a la protección contra sesgos y discriminaciones, derecho al acceso equitativo, al libre albedrío, a la privacidad mental. Tú dirías, ¿cómo? ¿En qué momento pasó que la industria ya quiere tener un aditamento artificial dentro de la economía corpórea humana?
Bueno, desde hace mucho tiempo, con proyectos como Neuralink de Elon Musk. Y es de ahí que viene este interesante primer caso en el mundo que está siendo analizado por la Corte Suprema chilena y que se pronuncia, por cierto, entre estas etapas que está existiendo de evocación de quienes conforman la Corte y sus posiciones a favor de la defensa de los derechos, nuevos derechos humanos. Estamos viendo este caso concreto contra Emotiv, una compañía internacional de neurotecnología, que es el primer caso a nivel mundial sobre la materia y que se pronuncia en aspectos de privacidad de la información neuronal. O sea, para que veamos el caso que es mucho más complejo que eso. Pero, a ver, a mí me interesa, como siempre, que veamos también esa transversalidad del conocimiento tras lo que enuncia precisamente la sentencia. Establece esas conductas denunciadas, ¿no? Que por cierto son a raíz del pronunciamiento que hace un ex senador de la República de Chile, Gerardi, hace poco tiempo, y en donde se dice, se vulneran las garantías constitucionales contenidas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile. Aquí se enuncia que el dispositivo Inside de la empresa Emotiv permite obtener unas métricas a partir de los datos neuronales que son obtenidos, pues obviamente con la puesta, ahorita lo vamos a ver más gráficamente, de una diadema del usuario y que pues hacen análisis de los datos más sensibles a discrecionalidad, imagínense ustedes. Entonces hablamos de las expresiones faciales, movimientos, al mismo tiempo que pueden decodificar comandos mentales para poder controlar dispositivos o aplicaciones directamente con nuestros pensamientos. Bueno, esa es la encomienda del dispositivo. ¿Y qué le quieres mostrar en este momento? ¿Cómo funciona? ¿Cómo Gerardi dice, a ver, vamos a ponerles a las personas qué es lo que pasa con esto y lo que ya no es el futuro, sino el presente? Para ello, entonces, voy a compartir mi audio. Permítame un momento porque aquí tengo a mi Big Ben. Entonces, para que no interfiera con el tema del audio, voy a silenciarme un momento. Viene aquí un momento de reflexión sobre lo que vamos a ver en un momento más. Listo, ya pasó el Big Ben y ya compartí el audio para que podamos ver a detalle este tema. El dispositivo Emotiv Insight es un cintillo con sensores que permite al usuario leer su información Espérenme un momento. Hice pausa. Ya listo. cerebral y detectar emociones. Para comenzar a usarlo hay que abrir una cuenta y aceptar los términos y condiciones así como las políticas de privacidad. Ahí está Girardi. Es necesario ingresar a la plataforma de la empresa con nuestro nombre de usuario y clave. Además, hay que declarar que se ha leído y aceptado los términos de uso de la licencia y del dispositivo, la política de privacidad, y que se tiene al menos 16 años de edad. Luego hay que conectar el dispositivo mediante Bluetooth. El cintillo se debe instalar en la cabeza procurando que los sensores estén bien conectados. El programa de la empresa verificará primero que exista una conexión completa del dispositivo, y luego que la transmisión de datos a través de las ondas de electroencefalograma esté funcionando adecuadamente. A continuación hay que abrir la aplicación que provee la empresa. Después de verificar nuevamente la conexión, hay que darle un nombre al archivo que queremos grabar con nuestra información cerebral.
Para comenzar la grabación, el programa nos pedirá realizar una serie de gestos para leer e interpretar nuestras ondas cerebrales. La repetición de gestos faciales permite al sistema asociar nuestras señales cerebrales a expresiones y emociones determinadas. Nuestras ondas cerebrales son registradas y grabadas en 5 canales diferentes. Cada vez que hacemos un gesto con nuestro rostro podemos ver cómo las señales que se están grabando reflejan este cambio. De hasta aquí. Pero entonces, reflexionemos un momento. Hoy, cuando se nos dice, no solamente nos van a hackear el teléfono inteligente, que a veces es más inteligente que el propio ser humano, no sé por qué no debería de ser así, desde ya exhorto al tema de la inteligencia natural, ¿verdad? Sino que no solamente te hackean el teléfono, te hackean ya la mente. Entonces, por eso ese nuevo debate y por eso la importancia de hacer este pequeño impasse en nuestro objeto de estudio, que es muy importante. Evidentemente, ya con esto queda expresado la importancia de poder apreciar ciertos casos que se dimensionan tras lo dicho con la interacción de los algoritmos con la sociedad. Ejemplos bastante grandes a partir, por ejemplo, de Amazon, que a finales del 2018, bueno, ya daba a conocer un estudio bastante interesante de la prensa que Amazon había diseñado algoritmos para automatizar la selección de personal que daba una puntuación menor a perfiles de mujeres que a los de hombres. Entonces no se notaba una neutralidad en aquellos algoritmos que conforman un sistema. Ante estos 5 miembros del equipo que trabajaron en el desarrollo de esta herramienta, le contaron a Reuters que el algoritmo se enseñó a sí mismo que los candidatos masculinos eran una preferencia, pero a ver, aquí quieren establecer una causa excluyente de responsabilidad, siendo que ellos fueron los que estuvieron tras el diseño. Y ya hay un nuevo tema de derechos que corresponden al correcto diseño de los sistemas expertos. ¿Cómo me quiero excluir de responsabilidad? Si yo al principio era el encargado de cerciorarme que hubo un buen tratamiento de los datos, en donde se está previniendo con un buen tratamiento de datos que no exista un sesgo de estereotipo, de género. Claro, Amazon, Google. Google también mostró en varias ocasiones este caso de sesgos en donde anuncios de ofertas de empleo eran altamente remunerados, eran más visibles para hombres que para mujeres. Y en ambos casos los algoritmos detrás de cada uno de estos sistemas discriminaban entonces claramente por razón de género. En la justicia, desde hace muchos años he hablado de este caso de Compass y pocos estudiantes de derecho ven este caso, deberían de verlo más, porque en Estados Unidos el sistema Compass de reconocimiento facial, cierto, bastante importante este tema, proporciona información a los jueces sobre el riesgo de reincidencia de la persona a la que están juzgando. Se demostró que el algoritmo sobreestimaba el riesgo de reincidencia en el caso de personas negras. Y por el contrario, el sistema asignaba un riesgo mucho menor del real a las personas blancas. Veamos aquí los casos en los que los acusados han acabado reincidiendo, los de tez blanca, caucásicos, habían sido clasificados como de riesgo bajo en un 45% de las veces, frente al 23% en el caso de acusados negros. Es decir, estos casos nos evocan algo mucho mayor en la premisa del objeto de estudio. Nada más permítanme un momento para... Yo creo que sí, no sé. Listo, perfecto. Ya estoy otra vez con ustedes. A ver si ya puedo abrir mi cámara. No, todavía no. Bueno, dice aquí la pregunta: ¿de qué tratan los algoritmos discriminatorios? ¿De qué tratan estos algoritmos discriminatorios? Bueno, aquí viene una subpregunta. ¿Los algoritmos son fórmulas matemáticas supuestamente neutras y objetivas? ¿Ustedes qué piensan?
Bueno, sí, el concepto nos ilustra eso. ¿Y quién hace que sea subjetivo y que sea algo lacerante a la vida de una persona? Bueno, precisamente a un grupo de seres humanos que tienen un sesgo que es un hecho de la vida en el aprendizaje automático, en este caso también de la naturaleza humana, en el que la ciencia de datos generalmente se refiere pues a una desviación de expectativas o un error de los datos. Todos estamos condicionados por entornos y experiencias. La mayoría de las veces existe un sesgo humano real en los datos o algoritmos. Es decir, siempre hay subjetividad a partir del humano. Nada va a ser totalmente objetivo, porque cada quien se desarrolló en ámbitos totalmente variados, en diversos temas y en diversas interpretaciones de dichos temas. Fíjense entonces que es complejo decir, bueno, es que sabes qué, Rodolfo, los sesgos ya no van a existir. Ya hay un nuevo sistema que hace que sea un 100% de aplicabilidad. Mentira, mentira. Siempre vamos a llegar a un 96, 98%, pero siempre va a existir un grado mínimo de sesgo. Para eso es importante entonces que siempre exista una interacción humano-máquina. Existen 4 tipos comunes de sesgos relacionados con el aprendizaje automático. Por ejemplo, el sesgo de estereotipo, el de muestreo, el de distorsión sistemática del valor, el sesgo algorítmico. Por cierto, esto del sesgo algorítmico fue parte de mi tesis de posgrado, que después ya convertí en libro. Ya luego lo voy a conocer con mi amiga Silvina para que, si les interesa, ahí lo montamos en las plataformas digitales y bueno, en fin. Pero justamente ese término, esos términos que ves en pantalla, ese sesgo es producido, como ya lo hemos visto, por no darle valor a un gran cúmulo de datos que en materia de administración de justicia es sumamente relevante. Imagínense ustedes decir, bueno, vamos a tomar nada más datos de las personas que viven en zonas urbanas. Oye, pero ¿qué pasó con las zonas rurales? No, 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 ellos no importan, como si fueran de otra categoría. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de derechos humanos o no estamos hablando de derechos humanos? A veces le damos más importancia a los derechos para no humanos. ¿No ven de repente a la robot Sofía que ya tiene nacionalidad por Arabia Saudita? Cuidado, cuidado con eso. Entonces, estamos hablando de esos datos que vayan a ser bien tratados, desde luego, en un ámbito de administración de justicia, en donde no dejas de lado a pueblos originarios, a las personas en comunidad rural, a personas por su ideología, por su preferencia sexual, por su género. No debes dejar a nadie fuera. Es bien importante eso. Entonces, vemos a través de todo ese marco de comprensión temas que deben de ser bien analizados por parte de la Administración de Justicia y por parte de nuestros países a través de la interacción que tienen todos los días los algoritmos y que están siendo implementados de manera muy interesante por las industrias, pero aquí viene una pregunta mayúscula. Fíjense, esta publicación de un medio español que ya intitulaba Los algoritmos que rigen las relaciones laborales así son y así se regulan. Y aquí la pregunta es, ¿hay una intrusión a la privacidad? Fíjense bien, aquí hago la cita. Cuando el algoritmo que esconde esa app se utiliza para medir la supuesta eficiencia o productividad de los trabajadores sin que ellos lo sepan, bueno, ¿es una intrusión a la privacidad o no lo es? Podemos decir que sí. En el contrato laboral venía que el trabajador aceptaba las condiciones de tener, vamos a decir, la vigilancia 24/7 estando en horarios de oficina de un sistema experto. Probablemente no. Entonces hay que generar nuevos contratos de trabajo y decirle a las personas que vayan a ocuparse en esa industria, oye, ¿estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Ah, pues busca tu trabajo. O vamos también poniendo reglas claras en nuestros países a partir de las cartas de los derechos digitales, que si bien no son documentos vinculantes, son documentos declarativos. Vean el caso de España, ahorita lo vamos a ver más adelante. Vean el caso de Portugal, vean el caso de México, que bueno, es ambivalente ese caso, pero Tomás tiene su carta, ¿no? Entonces, y vean más recientemente la Carta Iberoamericana de Derechos y Principios en Entornos Digitales, que se dio este año tras la convención que tuvo como sede República Dominicana en Santo Domingo. Es bien importante entonces poner a consideración esto porque hoy tenemos derecho a la ciberseguridad, que debe de ser considerado como un derecho fundamental, pero ¿cómo va a ser considerado como un derecho fundamental si el legislador a veces tiene pues conocimientos, pues vamos a decirlo así, por no poner una palabra más fuerte, raquíticos
¿verdad? Sobre estos temas tan importantes, ¿no? O que pues, simplemente no quiere apreciarlos. Por otra parte, hay este caso que mencionaba anteriormente a iniciar la conversación, que es la polarización que se da a través del uso de las grandes Big Tech en contra de la población, pero en favorecimiento de ciertos grupos políticos. Por ejemplo, el caso en donde se dio la cámara de eco, conseguido por los militares birmanos a través de Facebook, para alentar el odio contra los Rohingyas, como por cierto se ha reconocido por parte de la propia compañía en un informe encargado por una ONG. La red social no hizo lo suficiente en el año 2015, cuando el ejército birmano comenzó a difundir en Facebook artículos y comentarios hostiles contra los Rohingyas. Y en el año 2018, bueno, empezó este tema de detener la circulación y expansión del contenido virulento es la palabra adecuada, y discriminatorio entre los usuarios de Birmania. Y así sucede con otros países. ¿Por qué creen que también se ha restringido el uso de la aplicación? Bueno, no solamente es por decir, bueno, yo quiero generar mi propia tecnología. Es porque también hay otras razones de por medio, ¿verdad? Que ya vimos de qué trata el algoritmo, el tema de los datos, pues ya nos podemos dar podemos tener una mayor reflexión sobre el asunto. Entonces viene el tema de los derechos humanos, de una manera mucho más puntual a todo lo que ya hemos ido conversando poco a poco. Y aquí se hace una importante y muy interesante publicación de parte de UNESCO, ahorita más adelante la voy a pronunciar debidamente, pero aquí se hace el eco de este, vamos a decir, subtema o que va aparejado con la premisa mayor de derechos humanos, que es la educación de los algoritmos. Hay que educar a los algoritmos. Por eso incluso en este júbilo de que a las personas les gusta hablar en inglés, ¿verdad? Bueno, se dice, we must educate the algorithms, ¿no? Y ya dicen, oh, está hablando en inglés. Bueno, ya ven. Por eso es también parte importante la identidad nacional. Bueno, pues esto no es político. En fin, seguimos adelante y vemos cómo ante este tema, decía John Rawls en su momento, que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Tenemos que ser bastante objetivos y críticos, pero también eso no debe de implicar a detenernos sobre todo lo que ya es parte de la cotidianidad, que instruye hoy al operador jurídico, abogado postulante, juez, magistrado, ministro de un tribunal constitucional o de una Suprema Corte de Justicia, como en el caso de México, decía estar abiertos a entender la tecnología para aplicarla de la mejor forma posible. Vean ustedes un pequeño recordatorio de estas generaciones de los derechos humanos y sus características. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta generación, de acuerdo, muy bien, desde los derechos civiles y políticos, sociales, culturales, y hasta la quinta generación que ya hace un mayor énfasis sobre las tecnologías de la información y comunicación, de acuerdo, pero de lo dicho en una declaración, de lo dicho internacionalmente, ¿cuántos países acatan todo esto? Bueno, pues podríamos decir que lo acatan a conveniencia. ¿A conveniencia de quién? Bueno, pues ahí ya no es materia de este objeto de estudio, pero hay que ser bastante críticos y bastante puntuales en saber que pues, son también en cierta manera agendas. Pero entonces tenemos cinco generaciones y tenemos características que vamos a ser bastante puntuales y se están cumpliendo y si se tienen conocimiento por parte no solamente de la comunidad jurídica, sino del grueso de las personas que son necesarios, que son universales, que son preexistentes, inalienables, indivisibles, innatos, necesarios, preexistentes, limitados, incondicionales. O sea, ¿tenemos en cuenta todo eso o no lo tenemos en cuenta? Pues claro que muchos de nosotros lo tenemos en cuenta, pero el resto de la población piensa que los derechos humanos son bajo lo que yo pienso es lo que debe de ser. Qué gran error es ese razonamiento. Como si mi manera de autopercibirme debe de hacer que toda la población sea igual que yo. Ese es un gran error. Imagínense esto a través de la configuración de temas inteligentes, de la inteligencia artificial, ante el uso de personas que podemos criticar si tienen inteligencia o no. Y entonces se cometen grandes errores. Y entonces es importante todo esto porque viene a colación con lo que estás viendo en este momento en pantalla, esa publicación de UNESCO. Tras la entrevista que se le realizó
pues a los autores de esta obra de inteligencia artificial en el año 2020. Fíjense bien esa entrevista realizada por Agnes Barton a Aude Verdin y a Flora Vincent, que precisaban, y aquí hago el realce, una pregunta concreta. ¿Cómo podrían obtenerse algoritmos más igualitarios? Y entonces los autores precisan, bueno, para empezar, es preciso operar sobre bancos de datos para que lleguen a representar cabalmente a toda la diversidad de la población. Algunas empresas ya lo hacen y trabajan sobre bancos de datos que tienen en cuenta las diferencias de sexo, nacionalidad o morfología. Como consecuencia de los trabajos publicados sobre las lagunas de los programas informáticos de reconocimiento facial, las compañías han actualizado sus algoritmos para que sean más inclusivos. Y aquí es que hago el realce. También se han creado empresas especializadas en la elaboración de herramientas que permiten evaluar los algoritmos y determinar si contienen perjuicios. Fíjense bien que hasta el propio Juan Corbalán reconocía, evidentemente, que todo es perfectible, y en eso pues, estamos totalmente de acuerdo, que el propio sistema Prometea, bueno, ya que tener esa, vamos a decir, ese cuidado por parte del operador de justicia de un tribunal superior de justicia, por ejemplo, de utilizarlo debidamente. Por ejemplo, se mencionaba que dentro de los fallos latentes se encontraba el formato predictivo, es decir, la plataforma Prometea se ha utilizado en 149 dictámenes y en la mayoría de los casos fueron amparos habitacionales. Y en ese sentido, fungiendo como dictaminador donde el fiscal coincidió con lo propuesto por la plataforma web en 90%, pero no sucedió así en el 10% faltante, aclarando que estos últimos, donde no existió compatibilidad, se basó en interpretación de un precedente judicial del Tribunal Superior de Justicia de la localidad, indicando que a los mayores de 60 años y a los discapacitados, el Estado debe de garantizar un alojamiento. Entonces, ante eso, se encontraron 6 casos en donde Prometea propuso aplicar el precedente de discapacidad versado en una solución habitacional. O sea, hubo un error en la conceptualización de la materia correspondiente y la respuesta, según uno de sus creadores, en este caso menciona Juan Corbalán, era errónea. Esto debido a que 3 de ellos correspondía aplicar un criterio de menores a cargo y entre los otros 3, el de persona sola, demostrando que la automatización de los procesos es viable para temas simples, mas no al tratar un ángulo temática donde la interpretación del software es sesgada y requiere la presencia humana de por medio, como es el caso de un fiscal. Y esto, y lo insisto, son versiones que los mismos desarrolladores, que los mismos precursores argumentan. Entonces, a todo esto vienen temas importantes que aplicar en una administración de justicia, en un tribunal, que es obviamente la alfabetización digital, la capacitación constante y permanente, y en un criterio de ver si se está cumpliendo el tratamiento de datos o no, hacer auditorías, pero auditorías de naturaleza algorítmica, queridas juezas, magistradas, magistrados, jueces. Bueno, hay que hacer todo ese involucramiento el día de hoy. A nivel internacional, se han dado declaraciones por parte de la industria tecnológica, del propio gobierno. La declaración de Toronto es un ejemplo de ello, en donde se ha exhortado, en este documento que ves en pantalla, tan siquiera una parte de él, que exista ese involucramiento de todos para generar softwares y esa combinación del hardware que da la naturaleza, el resultado de la inteligencia artificial, en buenos resultados. Adicionalmente a esto, bueno, viene un efecto importantísimo, que es el reconocimiento de las tecnologías en los derechos humanos, como hemos hecho mención, y concretamente un punto clave en aras de dimensionar ese cambio de paradigma tras lo describe Yuval Harari. Yuval Harari de Homo Deus, tal vez has leído esa obra. Bueno, él menciona algo muy, muy esencial ante este tema de la compartimentación de lo que yo pienso, etcétera, ¿no? La libertad de expresión, que dice, bueno, la libertad de expresión se concedió a los humanos. La libertad de información, en cambio, no se concede a los humanos, se concede a la información. Este valor nuevo puede afectar a la tradicional libertad de expresión al dar trato de favor al derecho de información para que circule libremente sobre el derecho de los humanos a poseer datos y a restringir su movimiento. Es decir, al día de hoy nosotros sabemos que todo lo que hagamos en el ciberespacio deja una huella.
Estamos de acuerdo en ello. Deja una huella digital. ¿Se pueden borrar o no se pueden borrar los datos? No. O sea, los datos van a seguir existiendo. Ahora, que tengan un sentido es otro tema. Es otro tema. Por eso hablamos siempre en los procesos de llevar a cabo una administración de justicia inteligente, el que se desarrolle, vamos a decirlo de esta forma, se desarrolle de manera muy puntual todo aquello que vaya a comprender la analítica de la información de manera muy puntual y sobre todo el encriptamiento que va a tener al día de hoy un tribunal en sus documentos, en sus expedientes, en sus resoluciones, porque no no todo lo que se resuelva o tenga en su posesión una administración de justicia puede ser público. ¿Están de acuerdo conmigo que son datos sensibles y que deben de ser ciertas cosas bajo a quien le corresponda conocer de esos casos concretos? Bueno, entonces aquí tenemos ese importante realce ante lo que estamos hablando de tecnología, derechos humanos. Ante el recordatorio de los derechos digitales que hacemos mención con los neuroderechos, por ejemplo, y con la mención de la ciberseguridad, pues surge ese tema de puntos finos a considerar a partir de esa supresión de datos que manejen algoritmos de predicción y de prescripción. Y aquí, ¿cuáles son los puntos a considerar? No consentir tratamiento de los datos, revocar nuestro consentimiento si ya lo hemos otorgado, solicitar la cancelación o supresión de los mismos, así como solicitar la eliminación y el olvido de nuestra presencia digital en cualquier plataforma que trate datos de manera automatizada. Diríamos, bueno, es que esto es un ideal, Rodolfo. Así deberían de ser las cosas. Tristemente veo difícil que en todos los espacios se haga latente y posible, pero a ver, tenemos que avanzar en la tutela de nuestros derechos fundamentales. No podemos cruzarnos de brazos y menos como administradores de justicia decir, bueno, pues ni modo, eso ya le corresponde a las generaciones más jóvenes, yo ya no entender de tecnología, eso ser cuestiones del diablo. No, tenemos que involucrarnos. Entonces, esos puntos a considerar son importantes en este momento. Y es de ahí que ya les estoy mostrando en pantalla la Carta de los Derechos Digitales. Tampoco crean, no, Rodolfo nada más nos dice, no nos mostró el documento. Aquí está el documento, damas y caballeros. Está esa Carta de Derechos Digitales que nos menciona virtuosamente en apartados concretos derechos de libertad. Y a partir de ello, de hechos como el de la protección de datos, que es bastante usual, pero bastante importante, el pseudonimimato, el de la persona no ser localizada y perfilada, cuidado con los sistemas biométricos que a veces pintamos como si fuera, o decimos a voz abierta que es la panacea y no lo es. La ciberseguridad, la herencia digital, esto va a ser muy importante cuando vaya terminando. En este momento ya no falta mucho, por cierto, querido público conocedor de este tema. ¿Qué pasa con tus datos cuando mueres? ¿Qué pasa? Pues siguen latentes. Bueno, de hecho, la igualdad, en donde se profundiza la protección de las personas menores en el entorno digital, a todos aquellos padres que negligentemente hacen una compartimentación 24/7 de sus niños y cómo van creciendo desde que son recién nacidos, grave error, ¿verdad? Accesibilidad universal del entorno digital, brechas de acceso al entorno digital. Bueno, y aquí se hace todo el pronunciamiento de los derechos también al entorno laboral, participación y conformación del espacio público, de los entornos específicos, haciendo alusión, por cierto, a los derechos ante la inteligencia artificial y los derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías, como mencionábamos en el caso de Chile, el cual es histórico, y las garantías y la eficacia. Bueno, ante esto viene entonces el tema de la Liga de la Justicia Algorítmica. Fíjense, no estoy hablando de la Liga de la Justicia con Superman, Wonder Woman y Batman. No, no, no. La Liga de la Justicia Algorítmica que propone, por cierto, Joy Boladwini, que es científica informática en el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que nos dice, a ver, vamos a ver esto. Una investigación concreta sobre disparidades raciales del tipo de piel, de género, que arrojaban que los algoritmos de las tecnologías de reconocimiento facial disponibles comercialmente sí estaban generando sesgos y perjuicios. Decía, tras el estudio que se hizo de su investigación por pares, ¿no? En un ámbito serio,
de investigación científico, académico, entre 2018 y 2019, que revelaron efectivamente que algoritmos de Amazon, como lo hemos visto en esta presentación, de IBM y de Microsoft, entre muchos más, no pudieron clasificar los rostros femeninos más oscuros con tanta precisión como los hombres blancos, lo que hizo añicos el mito de la neutralidad de los algoritmos. Fíjense ustedes, debe de haber sesgos en todo esto tan importante. Bueno, va a haber siempre sesgos, pero que sean los mínimos. Por cierto, en un documento recientemente dado a conocer por la Universidad de Buenos Aires y que fue por parte del laboratorio que también preside Juan Corbalán y que con apoyo de UNESCO dio a conocer cómo había sesgos bastante importantes, por cierto, un 7,84%, no me hagan mucho caso, estoy haciendo un enunciamiento de un 7%, a secas, así lo voy a mencionar, en relación a sesgos que hoy se están pronunciando todavía en la versión 4 de ChatGPT. Bueno, simplemente para complementar un dato importante, ¿no? De valor ante lo que vemos en pantalla. Entonces, en toda esta liga virtuosa en donde queremos replantear las cosas y queremos ver una relación fina y oportuna de la inteligencia artificial y los derechos humanos, tenemos que precisar el diseño por personas en donde sea objetivo, sea bajo un panorama en donde los algoritmos se entrenen adecuadamente con conjuntos de datos diversos y representativos, la inclusión dentro de estos conjuntos de datos que deba de requerir el consentimiento de cada individuo, de cada persona, el establecimiento de estándares de calidad de imagen para ejecutar reconocimiento facial y configuración para fotografiar a los sujetos, para evaluar el desempeño, auditorías regulares, éticas, algorítmicas, reitero, la NIS como un estándar técnico de calidad y otras cuantas fuentes independientes que pueden responsabilizar a las empresas de reconocimiento facial por los sesgos metodológicos restantes. Y bueno, entonces, el proyecto norteamericano me hace mucho sentido en torno a todo esto que estamos conversando. Una ley de responsabilidad algorítmica tal vez sea lo que debamos de tener en cuenta en nuestros países, en Argentina, en México, con sus debidos razonamientos concretos, porque como ustedes saben, el derecho no es una receta de cocina. Hay cosas concretas que estudiar, que racionalizar para aplicar oportunamente. Pero en este proyecto, por ejemplo, se menciona que hay que autorizar a la Comisión Federal de Comercio a crear regulaciones que exijan a las empresas, bajo su jurisdicción, el realizar evaluaciones de impacto a sistemas de decisión automatizados altamente sensibles. Exigir a las empresas o al gobierno que evalúen el uso que hacen de esos sistemas de decisión automatizados, el tema de imparcialidad, de precisión, de los sesgos, de la discriminación, de la privacidad y de la seguridad. Y hablamos de solicitar a las empresas que corrijan cualquier problema que descubran durante las evaluaciones de impacto. Bien importante. Y por cierto, a otra parte del mundo, en Europa, el Consejo de Europa adopta la primera Carta Ética Europea sobre el uso de inteligencia artificial en los sistemas judiciales. Y parto concretamente sobre el respeto a los derechos humanos en 3 principios. Principio de calidad y seguridad, transparencia y control de quién, del usuario. Tu derecho a conocer. ¿O no tenemos derecho a conocer? Claro, por supuesto. Por eso hoy, entre los principios fundamentales de la inteligencia artificial, se nos menciona cabalmente entre esos principios el conocer el algoritmo y hacerlo transparente. Porque, como ustedes saben, en el tema técnico, y no quiero ser muy técnico, por cierto, por eso no les he metido el tema de Python y etcétera, porque pues tampoco el tema es acercarnos, no asustarnos, ¿verdad? Entonces, en esa precisión, vamos a apreciar cómo hoy vemos algoritmos de caja blanca y de caja negra. En el ánimo de conocer el algoritmo, de hacerlo transparente, hay que precisar que el usuario, cualquiera de nosotros, pueda ver cómo está la entrada de la información en un algoritmo, cómo es el procesamiento y cómo es la salida. Eso es bien importante. Obviamente, también hay que, otra vez, apelar a la racionalidad. No puedo decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo quiero saber cómo se maneja el tema de la inteligencia nacional y del tema de seguridad pública, seguridad social y temas de salud, médicos, hospitalarios. Bueno. Ahí ya tendríamos que precisar un poquito más.
también, porque imagínense en el tema del COVID-19, la gente decía, oye, tal vecino tiene COVID y fue a trabajar, ya nos está poniendo en peligro a todo, hay que lincharlo. No, espérenme tantito. Por eso hay que poner la racionalidad en todo momento. Ok, ya sobre esto vamos llegando a los últimos comentarios. Y es por cierto que a partir de lo que estaba mencionando del proyecto norteamericano, que es bastante interesante para aplicar en nuestros países con su debido análisis, por supuesto, e interpretación idóneos, que el Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown Law ya pronunciaba que las decisiones automatizadas no son decisiones neutrales, se basan en datos humanos. Mientras los humanos estén sesgados, los algoritmos también estarán sesgados. Este proyecto obligará a las empresas a tener en cuenta esa realidad. Y yo me atrevo a decir, no solamente las empresas, también el gobierno. México, por cierto, hablando de México, que yo soy de México, ¿verdad? Por su justicia digital, no ha sido muy inteligente, pero bueno, ahí va poco a poco. Hago una sana crítica, ¿verdad? Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, bueno, Tabasco, ¿no? Tienen diferentes, pues, avances, ¿verdad? Progreso en todo el tema que hoy estamos hablando. Aquí estoy precisando, por cierto, una pequeña gráfica bueno, es a raíz también de una crítica bastante interesante de López Valencia, Virginia. Le exhorto a su lectura, es muy interesante el artículo y ahí se precisa en ese momento, 2022, cómo estaban las cosas. Hoy han cambiado un poquito todo esto que estás viendo en pantalla, por lo menos en Jalisco. Jalisco ya cuenta con un sistema de juicio en línea, pero bueno, pues eso para nada se acerca a lo que es lo hoy planteado como justicia inteligente, pero bueno, está generando sus bases, ¿no? Sus primeros pasos, dirían algunos. Entonces, vemos tribunales virtuales por una parte, vemos notificaciones electrónicas simplemente por otro estado, y bueno, hoy tenemos que homologar procesos. El exhorto es homologar procesos. El exhorto es a comprender y legislar adecuadamente las nuevas figuras que hoy hemos enunciado a través de derechos digitales, que sean parte de nuestras cartas magnas y que sean operables de manera procedimental, adjetiva, a través de leyes generales, leyes federales y de codificaciones en naturaleza procesal. Por ejemplo, en México se ha hecho algo histórico y quiero comentarlo aquí, no con un ánimo de presunción, sino con un ánimo de lo que significa todo esto en nuestro objeto de estudio. Se ha publicado recientemente en este año por parte del Diario Oficial de la Federación en México, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual ya tiene entre sus conceptos blockchain, metaverso, audiencias virtuales. Muy interesante todo esto. Tras lo ocurrido en Colombia por parte de la magistrada Quiñones, en donde desarrolló un caso de audiencia a partir de una aula virtual de Facebook, por cierto. Bueno, eso es bien interesante. Aquí menciono rápidamente algunas cosas que están pasando en México, ¿no? Hablando de la virtualidad, hablando de cómo comprender los datos y cómo, por cierto, el Código Nacional de Procedimientos Penales también ilustra el tema de los datos que puedan ser a través de insumos digitales. Y habla de plataformas hoy que se dan en las fiscalías como el vínculo MP Virtual 2.0. Estamos viendo muy importante todo esto, términos y condiciones de uso de la plataforma, lo cual hace totalmente interesante cómo se da la evolución de una instancia de esta naturaleza. Y por cierto, también de tribunales que hoy están tratando de tener una cercanía, no solamente entre los propios magistrados y la innovación, sino también al público, al exterior. Vemos Chihuahua, vemos Coahuila, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia, transmisiones de las sesiones, obviamente sin ventilar cuestiones de naturaleza sensible, menores de edad ni nada de esas cuestiones importantes. Y bueno, concluimos con estos siguientes puntos que van en torno a Jadon Leiner, parte importante, por cierto, de las bases de arranque de la comunidad de Silicon Valley, con este tema de la dignificación de los datos, el data dignity, en donde él enfatiza servicios como Google y Facebook, bueno, solo existen debido a la aceptación social de una cantidad masiva de mano de obra voluntaria distribuida de millones de personas. Estamos siendo hipnotizados poco a poco por técnicos que no podemos ver, para propósitos que desconocemos. Ahora todos somos animales de laboratorio. Muy fuerte lo que dice Jadon Leiner, pero lo que sí puedo decir es que muchos tristemente están sin ese derecho de comprender, ¿verdad? Ese libre albedrío, porque realmente siempre han sido tratados ya como
objetos vacíos de significación, fíjese, como objetos y no como individuos. Hoy, por cierto, en la comunidad jurídica sí debemos de atender urgentemente estos derechos digitales que estoy enunciando, que no son otra cosa más que derechos humanos de última generación, porque estamos viendo en la Argentina, en México, en todo el mundo, crisis identitarias. ¿Cómo es posible eso? Cuando pensábamos que la tecnología iba a resolver los problemas y como dice Laurie Anderson, si no comprendes la tecnología, ni comprendes tus problemas, ni comprendes la tecnología. Entonces, tenemos personas que son generadas, que son criadas por objetos y que, igual como decían que una persona que era criada por lobos era un lobo, una persona generada por objetos es un objeto. Cuidado. Paul Tank dice, en la actualidad, con todo esto, la crisis identitaria y de la no contemplación de los derechos digitales en nuestros marcos jurídicos, que tal vez el tema del trabajador sea el siguiente, en donde ya haya una retribución a los trabajadores por parte de la generación de los datos en los modelos de negocio de las grandes Big Tech, en donde le digas, oye, ¿sabes qué? Pues dame mis regalías, no seas así, Meta, no seas así, TikTok, te estoy generando millones de dólares. Pues dame también de esos porcentajes. Paul Tank, miembro del Parlamento de Europa por Holanda, dice, establecer una relación de condiciones laborales entre empleados y trabajadores específicas de salario, privacidad y entorno laboral sean algunos de los puntos a considerar en este entorno tan complejo. Del punto anterior, considerar que las plataformas solo podrán utilizar los datos de que como usuarios otorguemos explícito consentimiento, ojalá, ¿verdad? Por eso estoy diciendo todo lo anterior. Consecuencia del punto primero y segundo, entran los sindicatos con el fin de negociar las condiciones. Hoy vemos que Uber, que Didi, en nuestros países donde hay muchas personas que se dedican a esto, han generado esas figuras legítimas de asociarse, de sindicatos. Desde Estados Unidos se dio el fenómeno, por cierto, en Argentina también. Los datos que se generan en plataformas que pertenecen a ese ecosistema y que solo, como punto número quinto, solo pueden traspasar datos de comportamiento nunca personales y estos deben de protegerse siempre. Eso es lo que argumenta Paul Tank. Esa es la teoría que pongo como de Paul Tank, de los actuales modelos de negocio online hacia en donde veamos que los usuarios dejen de ser el producto para pasar a ser los trabajadores, porque finalmente, pues eso somos. Somos parte de una cadena de valor mucho más grande internacional y la cual no sabemos cuáles sean sus alcances, pero sí sabemos dónde parte el origen, ¿no? Bueno, supuestamente. Y es de ahí que lo prometido es deuda. Hoy en la herencia digital, como un derecho digital y como parte de la inteligencia artificial, el respeto a los derechos humanos, viene el gran tema de defender los datos personales post-mortem. Ya no existimos, tristemente, es un proceso de la vida, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero bueno, ¿y dónde quedó la dignidad post-mortem? Pues quién sabe, ahora ya vas a ser lucrado por Meta, van a generar un avatar tuyo, lo van a poner en un metaverso determinado y vas a invitar a los usuarios a que se suscriban y a que compren hamburguesas para McDonald's en su metaverso. Pues qué cuestiones tan bizarras estamos viviendo, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí el gran exhorto es herencia digital. ¿A quiénes vamos a dejar la tutela efectiva de nuestros datos al morir? Un testamento digital. Con ello no me estoy refiriendo en este momento a un documento electrónico, a un tema de blockchain. No, 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 no. Me estoy refiriendo a esa masa de bienes intangibles en donde le demos esa tutela a una persona en línea consanguínea directa para que le diga a las grandes Big Tech, no, 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 no. Derecho digital, herencia digital, legítimo derecho a tutelar estos datos y a que no le saques provecho Facebook. Y con esto, un importante precedente. Año 2013, muere una jovencita en Alemania, edad de 14 años, tras haber sido arrollada por un tren. Los padres reclaman a Facebook que puedan tener la custodia de la cuenta que dejó en vida su hija hoy fallecida. Le dan la resolución aprobatoria a los tribunales alemanes. Después Facebook apela desde su sede en California, Estados Unidos, procede a decir, no, no le vamos a dar esto. Nosotros también interponemos, vamos a hacer nuestra apelación, ganan y los padres se quedan sin poder tutelar la cuenta, aunque es su legítimo derecho y lo habían corroborado con los documentos pertinentes como padres de la hija hoy fallecida.
¿Y qué es lo que pasa después de todo este proceso? Tras años de lucha, en el año 2018, la Suprema Corte alemana, después de un debido reconocimiento de la importancia de los datos personales y la generación de una ley particular en Alemania en esta materia, le dan la razón, la Suprema Corte alemana, a los padres de tener la tutela de esa cuenta de Facebook, obviamente en condiciones muy concretas en donde Facebook pues va a darle todo el acceso a los padres y los padres la tendrán en su resguardo, obviamente no para fines publicitarios, ni comerciales, ni de desinformación, sino para tener eso y determinar dos opciones: tenerlas en in memoriam, en memoria de, o eliminarlo, que ya sabemos que la eliminación es quién sabe. Pero justamente es ahí donde hacemos una ponderación y una alusión a Robert Alexy entre herencia digital y privacidad. Facebook contra el legítimo derecho de unos padres ante su hija hoy fallecida que generó en vida una cuenta de red social digital. Fíjense ustedes cómo son los criterios de los cuales hoy el juez tendrá que tener mayor información, porque estos casos van a ser más abundantes en un periodo tal vez a corto plazo, queridos amigos, queridas amigas. Y con esto termino. Por parte de Andrew Sachs, que menciona: siempre que las nociones filosóficas de la justicia se convierten en expresiones matemáticas, pierde sus matices, su flexibilidad, su maleabilidad. Eso no quiere decir que algunas de las eficiencias de hacerlo no valgan la pena. Yo solo tengo mis dudas. Yo les agradezco y les dejo continuación para seguir en comunicación las cuentas de correo institucional de las instituciones académicas donde participo, como la Universidad de Guadalajara, mi alma mater, la Universidad Panamericana, y también las redes sociales digitales, que por cierto, esas son las controversiales, no yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Dejo aquí un momento los datos. Quedo a disposición de las preguntas que diga mi querida Silvina, mi querido don Guillermo, que quieran decir las juezas, las académicas, las juristas aquí presentes, los juristas. Y permítanme, rápidamente, me voy a salir un momento de la videosala para ver si puedo activar ahorita a mi regreso mi video. ¿Me lo permiten? No tardo nada. No sé, como el internet mismo. Muchas gracias. Ahorita regreso en un tris. Hay muchas preguntas, Silvina, ¿eh? Sí, que empiecen a hacer las preguntas. Vamos a tener consultas. Ahí Romina Florencia Cabrera dice que si puede hacer una pregunta. No veo si está con su video activado. Sí, estoy con mi video, pero no quería hablar sin autorización. Un saludo. ¿Qué tal? Bien. Ahora cuando se reintegre Rodolfo. Acá. Gracias. Ahí se está uniendo. Gracias. Un placer. No, yo lo conozco a Rodolfo, pues soy la presidenta honoraria de Latin Juris y hace muchísimo que trabajamos juntos, además de tener una amistad con todo respeto personal hace años con el doctor Rizzi. Además soy candidata a doctora por la Universidad Nacional de La Plata, así que para mí es un honor realmente estar en este ámbito tan destacado y con tanto compromiso social. Mira, Romina, un gran saludo. Regresé tan rápido como pude. Me da un gusto enorme saludarte. Un placer, te mando un cariño grande. Disculpe la falta de eficiencia técnica, pero se cortó la luz y por suerte me pude reconectar del celular. Ahora volvió, pero ya estaba conectada, Vale, por aquí. Así que es un honor y un placer toda tu exposición. Realmente hemos aprendido muchísimo y me alegra poder compartir el Día de la Primavera también con tan lindo grupo, con Guillermo y todo este equipo tan de excelencia académica realmente, por un debate intelectual profundo y que nos desafía a pensar más, ¿no? Críticamente sobre el presente y el futuro. Solo felicitarte
Y tengo una sola preguntita, si tú me permites, con todo el respeto que te Claro. tengo, ¿eh? Por favor, es un honor. Yo en realidad quería hacer una pregunta sobre la computación cuántica y la ciberseguridad, pero creo que ya es, en realidad tengo dos. Una era exactamente ante los desafíos de la computación cuántica, cómo podríamos superar los problemas de incidentes de vulnerabilidad informática, ¿no? Y la segunda pregunta es más filosófica, ¿no? Porque realmente creo que todo lo que has dicho nos tocó la sensibilidad humana. Yo con todo respeto que lo nombro en todos los webinars, porque es así, aparte de todos mis maestros, el doctor Martino, el doctor Buscosa, que son también expertos en la cuestión. Yo participo hace muchos años también con el doctor Herreford a través del Instituto Internacional de los Derechos Humanos. Y hace poco en un webinar estuvimos analizando justamente con otras colegas el tema de el arte, la literatura y la inteligencia artificial. ¿Qué opina sobre la huelga de los actores y escritores de Hollywood, ¿no? Con respecto también a este reemplazo laboral de los profesionales, ¿no? del arte y de las letras por un algoritmo, ¿no? Entrenado para eso solo, y darle las gracias a todo este equipo. Muchísimas gracias, querida Romina, por la interesante pregunta. Mira, yo, sin aventajarme mucho, adelantarme mucho, en la computación cuántica que prácticamente está por llegar, ¿qué podemos decir? Aproximadamente en unos 2, 3 años al grueso de los países de América Latina y el Caribe, por lo menos en el grueso de Latinoamérica, diríamos que sí, la computación cuántica va a traer muchísimas cosas impresionantes. Y no necesariamente con lo impresionante quiero decir que sean 100% connotaciones positivas. Para eso hace falta que exista una alfabetización de todo esto que hoy hemos hablado, que yo, pues el dicho de que mi querida Silvina me dijo, ¿sabes qué? Hay que tratar las cosas de una manera mucho más, vamos a decirlo, pedagógica, cercana. También no voy a decir, no, sí, los algoritmos, si vean estos algoritmos, vamos a programar. Van a decir, no, 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 pues, ¿qué le pasa a este abogado de México, verdad? O sea, es jueves, es temprano, oye, todavía a lo mejor me hace falta comer algo más y ya no está ahí generando un retorcijón en el estómago. Bueno, entonces a partir de la computación cuántica podemos ver, sí, el fenómeno que mucho se ha dicho desde hace tiempo, la singularidad tecnológica, pero bueno, ¿ante qué tipo de humanos van a recibir todo ese avance? ¿Van a ser unos cuantos? Vamos a hablar de oligarquías como si fuera política, van a ser los grandes personajes de la comunidad empresarial, tecnológica, algunos cuantos actores concretos en cada uno de los países del mundo, o vamos a hablar realmente de algo que ha sido anunciado por parte de la UNESCO desde hace bastantes años atrás o por parte de la propia ONU como una sociedad del conocimiento y no solamente de la información. Bueno, pues una sociedad del conocimiento lo que va a hacer posible que podamos utilizar instrumentos que hoy permitirán la optimización de procesos de manera que el hombre, el humano, el ser humano, pueda utilizar las tecnologías para enfocarse en cuestiones ya con los tiempos libres que le generen de disfrutar la naturaleza, de reflexionar, de hacer filosofía como se hacía en la antigua Grecia, ¿no? Como Aristóteles y decir, no, sí, sobre el tema de la polis. Pero lo que pasa es que si no hacemos cosas adecuadamente, de la comprensión adecuada de la tecnología y su capacitación oportuna, lo que vamos a descubrir es que las máquinas más bien empiezan a hacer filosofía y el hombre sea el que lave los sanitarios. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Tú generaste el tema artificial para que te ayudaran en labores que tú decías, oye, esto es muy cutre, esto es muy, no para mí, estas son cuestiones sucias, no quiero hacer esas cuestiones de peccata minuta que son relevantes, pero que no las quiero hacer ya, ¿no? Bueno, pero ahora las vas a tener que hacer porque las máquinas están haciendo lo que tú quisieras hacer, lo artístico, lo reflexivo, los razonamientos, eso es bien importante, por eso el día de hoy hemos profundizado de menos a más lo importante que son los conceptos y la reflexión y el razonamiento que debe de dejarnos todo esto como juristas en Latinoamérica.
a partir de la máxima, y con esto cierro mi reflexión a partir de tu Gracias. pregunta, mi querida Romina, de Colchur, que tenemos que estar siguiendo los pasos del derecho para no dejar de ser abogados. ¿Cómo vamos a ser abogados en una disruptiva cuando decimos no al blockchain, no al metaverso, eso es del diablo? No, 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 no. Por eso yo digo, estos temas no son esotéricos. Estos temas son una realidad de la cual tenemos como garantes de la armonía en la sociedad a partir de lo que establece una norma jurídica que establecer y pronunciar en el ingreso de la sociedad. Bueno, ya parece hasta que me estoy lanzando como candidato político, discúlpenme, pero créanme que mis intenciones son académicas. Gracias, querida Romina. Gracias a ti y gracias Perdón, al equipo. perdón. Vos compartiste el otro día en LinkedIn, que los invito a seguirlo a Rodolfo desde LinkedIn, que hay un diplomado de Derecho Digital que es gratuito a nivel internacional. Yo me anoté, por esto de querer aprender más, se los puedo pasar a todos los colegas para que se puedan anotar. Me parece que es un Claro. diplomado que tiene mucho nivel académico, así que se los vamos a estar pasando. Si quieren, intento hacerlo ahora, si puedo se los pasamos ahora, y si no después a los mails que han dejado, porque la verdad que es una oportunidad y es un evento gratuito a nivel internacional. Con todo gusto, les compartimos información y si existe alguna otra pregunta, pues yo estoy a disposición, ¿eh? A la invitación que me hizo mi querida Silvina, yo me aparté un buen tiempo, pues para estar aquí con las preguntas y no crean que, ay, sí, tengo otro compromiso y me voy, ¿verdad? No, 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 aquí estoy presente. Si existe algún otro comentario, con mucho gusto. Hoy veo algunos micrófonos Se prendidos, escucha un no sé si... audio de alguien. adelante. Ahí está. Rodolfo, felicitarte y agradecerte porque nos dejaste a todos pensando. Más que nada con respecto a los límites de la aplicación de inteligencia artificial, hablaste de la Carta Ética Europea, hablaste de la posibilidad de una ley de responsabilidad algorítmica. Si te parece que tendría que generarse una carta de ética a nivel universal, ya que estos principios nos abarcan a todos, ¿no? Sí, a ver, desde hace tiempo, y te agradezco mucho la fina pregunta, mi querida doctora Cecilia Paleros, un gran saludo. Desde hace tiempo se establecía una carta de principios del Internet, año 2013, si no me equivoco, y se establecía con ella cosas que, bueno, pues tomarían en cuenta, estimo, posteriormente cada uno de los países para establecer sus cartas después de los derechos digitales. A partir de todo esto es que también se ha pronunciado más que una carta, porque bueno, ya tenemos la Carta Iberoamericana, ¿no? Que no es obvio, no es universal, pero ya aborda a un gran número de naciones. La propuesta de hacer una declaración, una nueva declaración, así como se dio en su momento tras los hechos de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Bueno, y también lo que dio pie a generar la primera democracia después de haber ellos vivido una monarquía, ¿verdad? Bueno, el que hoy se genere una declaración ante estos hechos de la era de tecnologías, ni siquiera digitales, ¿eh? Era de tecnologías exponenciales. Y a lo mejor suena muy extravagante ese nombre, ¿no? Esa denominación. ¿Cómo me quieres apantallar con exponenciales? Parece que es gurú de los que venden cosas de criptomonedas en Facebook, ¿verdad? Pero no, 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 no es nada de eso. O sea, hay que tomarlo con seriedad. Esa declaración yo estimo, incluso tras hecho la declaración en su momento por quien generó los temas del Internet, ¿verdad? Se puede generar un hecho inédito, pero que, insisto, le tiene que dar esa libertad a los países tras el reconocimiento de su soberanía. Es que hoy se está dando un debate en el cual dirías, bueno, es que se tiene que considerar una constitución para la tierra, como diría Ferrajoli, y que no lo veo mal, pero lo veo como un tema en donde inspires el fortalecimiento de las soberanías y de las constituciones de cada uno de los países
libres y soberanos, no para el sometimiento de todas las personas en donde digas, bueno, pues, echemos a la historia por la borda y cada quien ignoremos que tiene sus propias idiosincrasias, cultura, patrimonio, etcétera, y vamos a generar todos uno solo. Bueno, no, es que no puede ser eso. ¿Y por qué no puede ser? Porque, o sea, hay todo un tema histórico el cual no puede ser el mismo, no puede ser lo mismo que se vive en el pensamiento de personas de la India, con lo que se vive en Brasil, con lo que se vive en México, con lo que se vive en Estados Unidos, no puede ser lo mismo. Lo que sí se puede hacer es ser más civilizados, ser homo sapiens y aspirar a ser algo mucho mayor. Entonces sí, yo diría concretamente, hay que generar una declaración concreta que sea declarativa, como el propio nombre lo dice, declaración, y adecuarlo bajo nuestros ámbitos específicos diciendo que somos naciones, estados-naciones, en un ámbito democrático y que luchemos para hacer eso, que cada vez se ve Bien. más complicado, ¿eh? Pero no es imposible y esa es una lucha que debemos de tener siempre en cuenta. Y otra cosa que te quería compartir, una experiencia en razón de lo que dijiste vos de no declararla como non santa, la inteligencia artificial. Nosotros cuando salió el tema del GPT, por ejemplo, se conversaba esto de nos van a reemplazar haciendo sentencias a través de GPT o incluso demandas judiciales. E hicimos una experiencia utilizando GPT, traducir la sentencia al lenguaje claro. Y nos dio muy buen resultado, o sea, apoyarnos en los que nos puede complementar y no como enemigo, ¿no? Entonces, la inteligencia nuestra también, de saber cómo usarla a esta inteligencia artificial, convalidando todo lo que venís exponiendo, ¿no? Eh, Así que, bueno, también agudizar nuestros sentidos en el uso. Totalmente, totalmente de acuerdo, estimada doctora Marcela. Yo agradezco mucho tu intervención y desde luego decirles que todos esos principios que hoy hemos enunciado, que concretamente, y los profundizo aún más, pues refieren precisamente a que sea en medida de lo posible la inteligencia artificial libre y sin perjuicios, que dotemos de transparencia, de explicación, de cumplimiento, insisto en el conocimiento del algoritmo y el poderlo hacer transparente, en la seguridad y la privacidad, que son muy importantes, además de la orientación e impacto positivos. Eso es bien, bien importante, y como siempre, no me hacen falta, bueno, estimo compartir ciertos insumos con ustedes en pantalla. Permítanme pues, también hacerles un comercial académico, ¿verdad? No de productos, académico. Y es que mi querida Silvina sabe que semana con semana escribo artículos, ¿verdad? Digo, eso lo hago con muchísimo gusto, aunque a veces debo decirles que digo, ay, pues ahora ya no tengo tanto esa espinita creativa, pero bueno, de alguna manera nos surge, ¿verdad? Ese talento sobrenatural, no lo sé, ¿verdad? O esa energía, ¿verdad? Sobrehumana para poder dar ese poco más. Y tenemos en colación esta consideración, este artículo académico. Les voy a compartir la liga ahí en el chat, pero ahí es donde hago esa reflexión de esos principios que deben de existir siempre en la implementación o en la generación de un sistema experto jurídico. Y por eso mencioné el tema de Prometeo, porque, bueno, lo que también generó las bases luego de Pretoria en Colombia y es lo que generaría después intentos, aunque no fueron satisfactorios, ¿verdad? En Estado de México, en lo que es mi país, y que pues no dio resultado, porque precisamente pensaban hacer como una extrapolación de lo que me dio resultado acá, pues acá también puede ser, y pues no fue así, ¿verdad? Aunade pues a que hay muchas personas que, les digo, se resisten al cambio. Entonces, bueno, estimo que eso pueda ser interesante a los planteamientos que gentilmente nos ha hecho la doctora Cecilia, que saludo de nueva cuenta desde Jalisco, desde Guadalajara, Jalisco, tierra del tequila y del mariachi. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Romina está fascinada. La veo ahí a Romina. Feliz. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta, si no vamos cerrando. Y para
para ver eso del diplomado, que no lo estoy pudiendo compartir, no sé si vos se los podés compartir desde ahí, si tenés abierto tu LinkedIn, para que el que quiera, porque algunos dijeron que querían sumarse. Sí, claro que sí. Bueno, a ver, mientras tanto, debo decirles que no nada más me dedico al tema de tener la línea de investigación y consultoría en torno a derecho y tecnologías de la información, digo concretamente derecho y TIC, sino también tengo involucramiento constante y permanente con desarrolladores de tecnología. De hecho, estoy inmerso con muchos de ellos. Todos son mexicanos, digo, no porque no esté trabajando con personas de otros países. De hecho, estoy trabajando con una empresa que es argentina y que a lo mejor ustedes lo conocen muy bien. A mi buen amigo Julio Levene de Bola. Tengo una buena amistad con todo ese importante grupo, ¿verdad?, de innovación jurídica. Y es de ahí que lo menciono por el tema de involucrarnos en desarrollos, pero por otra parte, porque ahora sí viene un pequeño comercial académico, que es a partir de unas plataformas que ellos manejan, que se llama ligester.com, y que es una obra de la cual yo soy promotor académico autorizado de mi querido mentor, el doctor Julio Alejandro Telles Valdés, y que comparto en este momento. Fíjense que esta obra es interesantísima porque te da una radiografía de cómo es el tema de desempeñar negocios digitales con el uso de la inteligencia artificial en México. Digo, es interesante, ¿verdad? Digo, igual ahí podemos ver un tema en el que pueda haber ese acceso a la obra, y si no, pues ahí ya tienen cómo luce, dónde buscarlo. Ahorita les paso el link. Pero digo, no quería dejar de pasar la oportunidad de mencionar esta interesantísima obra por lo que estamos hablando, ¿verdad? Es un tema simplemente declarativo, ¿verdad? No crean que ya con eso los estoy comprometiendo a nada, simplemente estoy dando a conocer la obra y cómo es la magia de la colaboración entre países hermanos, ¿verdad? México, Argentina. Ahora, sobre el tema que menciona nuestra querida Silvina del diplomado, miren, lo comparto con mi querida Silvina con el enlace de registro y todo para que se los comparta en WhatsApp, correo y todo, para que ahí tengan los datos completos, porque de repente la imagen lo que les puedo decir es, vienen juristas de Perú, de Argentina, nada más somos como 2 mexicanos, Colombia y Chile me parece también. Y hay un personaje muy importantísimo a quien le guardo mucho cariño y respeto, al doctor Ramón Jerónimo Brena. Él también participa en dicho diplomado, así que va a ser muy interesante, ¿eh? Yo, dentro de los temas que a mí me tocan desempeñar, es el tema de el derecho de las telecomunicaciones, hablar de la neutralidad de la red y otras cuestiones interesantes, en donde México tiene una experiencia bastante interesante que contar, y algunos aspectos buenos y algunos aspectos no buenos, ¿verdad? Yo me atrevo a decir algunas cuantas atrocidades, pero bueno. Eso ayuda a que podamos ser mejores, ¿no? Eso sería, mi querida Silvina. Si hay algunos otros temas que expresar, pues bueno, yo pienso que hay que generar, y desde este momento lo hago, un importante exhorto a que se vislumbre, pues, ¿por qué no? Un seminario, ¿verdad? Para que se desempeña virtual, híbrido, y no sé, puede ser muy interesante, y que sea a partir de las instituciones que hoy convocan, que eres tú, que es don Guillermo. Un seminario puede ser muy interesante. Incluso el tema que guarda al tener como resultado desarrollos tecnológicos. Les digo que tenemos alianzas acá de inteligencia artificial, de metaverso, de blockchain. Podría ser muy interesante, digo. No crean que me estoy haciendo venta de productos ni nada, simplemente estoy haciendo reflexiones que den forma a algo que hoy inició muy importante y que pueda tener una consecución a partir del liderazgo de mi querida Silvina y de mi querido don Guillermo. Gracias. A invitarte además, Rodolfo, nosotros tenemos en el Colegio de la Magistratura y Función Judicial una revista, así que cualquier artículo o algo que cuando tengas esa inspiración creativa quieras compartirnos, también podemos sumarlo en la próxima publicación y bueno, y generar esta puerta de ingreso a estos temas también, ¿no? Sí, sí, Muchísimas perfecto. gracias, pues Sí, entonces está ahí lo muy bueno. tomamos, mi querida Silvina, y luego hasta Sí, hemos sí. platicado de hacer cuestiones conjuntas. No les quiero dar mucho spoiler, pero viene relacionado a esto que hemos hablado de la inteligencia artificial, incluso un tema que ella maneja que es muy necesario, mi querida Silvina, que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no les digo más,
Ya luego, como dicen por ahí en las películas, coming soon, pero es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice o alguno quiere hacer alguna última pregunta o reflexión. No, yo la reflexión que me gustaría hacer es que estaba mirando recién cómo se ha pasado el tiempo y parecía que hace media hora que empezó. Realmente Rodolfo ha sido brillante, como siempre, pero nos has atrapado con este tema y que nos comprometemos al menos desde mi lugar, me comprometo a tratar de continuarlo y bueno, muy buena la idea del seminario y de poder seguir avanzando con estos encuentros. Y bueno, muy interesante también lo que contás de que haya un grupo de juristas latinoamericanos que estén dispuestos a llevar adelante esa actividad que comentaste. Es muy interesante. Muchísimas gracias, don Guillermo. Y quiero expresar también queridos juristas que nos acompañan el día de hoy, que yo tengo el gusto de conocer a don Guillermo desde, ¿qué será? Desde el año 2017, 2018 me parece, y que generamos en aquel primer encuentro un lindo diálogo académico que está disponible, ¿eh? Simplemente busquen el importante nombre de don Guillermo Risi en YouTube y les aparecerá el canal de Coffee Low, ¿verdad? Y ahí viene una conversación muy tranquila, muy amigable, muy bonita. Y bueno, no quería pasar de largo el invitarlos, ¿verdad? Porque pues, fíjense cómo conforme pasan los años, pues las relaciones de amistad, pese a la distancia, se fortalecen, se hacen más fuertes. Y bueno, a don Guillermo lo conozco, a Silvina todavía no tengo el gusto de conocerla personalmente, físicamente, pero créanme por seguro que hemos generado una linda amistad, aunque la distancia hoy nos separe, pero por el Zoom y por otras plataformas, y ya después ya nos habremos de encontrar. Y está proponiendo un tema tipo playa, ¿verdad? Pero pues vamos viendo el 24 a ver qué se puede generar. Vamos Yo todos, pienso que todo vamos. es posible en la vida. Bueno, bueno, muchas gracias a todos y a vos, Rodolfo, por esta brillante charla. Muchos conocimientos, muchos interrogantes, y bueno, seguir estudiando y capacitándonos es fundamental. Lo despedimos con un Gracias. aplauso.